título de la conferencia de esta noche es la pandemia premesiánica. Y obviamente todos entendemos que nos referimos a la epidemia mundial que hay de coronavirus. El tema del coronavirus tiene varios aspectos y como ustedes recuerdan, la semana pasada ya dimos un aspecto muy importante, tanto más importante que el aspecto que hoy vamos a abordar, que fue prevención de la transmisión de las enfermedades contagiosas. Quiere decir, analizamos tanto citas de la Torá y de la ciencia, cuáles son las medidas que la Torá milenaria, la Gemara, el Talmud milenario recomendaron para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas. Esa grabación ya está disponible en tovnetmedia.com, tanto la grabación de audio como la filmación de video, tovnetmedia.com. Hoy vamos a tocar el segundo tema de esta serie, que esperamos que no tenga que haber tercera. El aspecto es los aspectos principales de esta epidemia mundial vistos dentro del contexto de las profecías o las descripciones de la Torá de lo que va a ocurrir, un escenario posible que no tenga que ocurrir relacionado a la época premesiánica. La verdad es que es un tema muy doloroso, es un tema donde tenemos que sentir la solidaridad, la empatía. Hay tantas personas en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, hay tantas personas sufriendo tanto que no nos imaginamos el sufrimiento tan grande que implica de estar enfermo o de un familiar enfermo, peor que eso todavía. Entonces tenemos que tener la serenidad, la sensibilidad de solidarizarnos con el dolor ajeno. De hecho, se puede abordar el tema de otra forma, las enfermedades en la época premesiánica, porque yo ya hablé o estoy introduciendo la pandemia de coronavirus, pero la literatura judía habló de una serie de enfermedades en la época previa a la llegada del Mashiach. De hecho, hace unos años ya dimos la conferencia parecida a la de hoy, pero guardando toda proporción, de que reveló la Torá milenaria sobre la influenza. Hace unos pocos años, que reveló la Torá milenaria sobre el Zika, la enfermedad de Zika, etc. En realidad son varias enfermedades, tal como vamos a ver enseguida, que la Torá habló de varias enfermedades que no ocurran en la época premesiánica. La definición de pandemia es una epidemia, una serie de casos de una cierta enfermedad particular que están ampliamente distribuidas en forma geográfica en muchas áreas y con un número excepcionalmente alto de casos. Entonces la definición, quizás hace un mes y medio ya era verdaderamente una pandemia. Por motivos que ahora no nos conciernen, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recientemente la declaró como tal. Pero es indudable que es una pandemia. Yo, por ejemplo, cuando planeé el título de esta conferencia hace un par de semanas, muy útil que nadie necesite, aquí estamos hablando de lo que era el 3 de marzo, o sea, hace 2 semanas, el 3 de marzo, ya para aquel entonces había 93,000 pacientes contagiados y había 3,100 y fracción enfermos, muertos, distribuidos en los países que aquí están en puntos rojos, y los puntos rojos van variando de tamaño proporcionalmente al número de casos. Hoy en la tarde, antes de tener lista la conferencia, dije, voy a checar como el mismo punto. Esto era hace 15 días. Hoy, ¿qué es?
2 semanas de 93.000 subió a 214.000. En 2 semanas más del doble. De 3.198 muertos ya van más del doble, 8.709, etc. COVID-19, porque en diciembre del 19 se descubrió, o el nombre que no le gusta a mucha gente, pero que muchos lo usan, el virus de Wuhan, que es el lugar donde aparentemente empezó la epidemia. El nombre de qué sería coronavirus es una palabra que para los hispanos nos es muy fácil entenderlo. Corona es una corona, un halo, una corona, porque el virus microscópico tiene un aspecto como si estuviera como una corona rodeándole, etc. Por ejemplo, en esta se ve el virus gráficamente demostrado y tiene como unas coronitas, se ve como un conjunto de coronas. Esta ya insinúa la probabilidad alta que venga de haber comido murciélagos, en cierta forma que obviamente la Torá prohíbe, etc. Esta ya es una micrografía con microscopio electrónico y teñida para que esta es una real, no es una ilustración como esta es una real, donde hicieron un cultivo. Las verdes son bacilos, son bacterias, y los infectaron a las bacterias con estos virus, y las esferitas pequeñas son los virus que van saliendo de las bacterias o bacilos ya infectados. Todo esto es ultra microscópico como tal vez, y esta es la representación gráfica del coronavirus, la ilustrativa. No vamos a hablar de eso, ya fue la semana pasada. Ya saben todos de memoria todas las medidas que hay que tomar para disminuir el riesgo de contagiarse, cuáles son los síntomas, no es nuestro tema. Entramos al tema propiamente, como lo titulamos, la pandemia o las enfermedades en la época premesiánica. El concepto del Mashiach, la época mesiánica, la llegada del Mashiach, en realidad se divide en tres: la época premesiánica, lo que va a ocurrir, o el escenario probable que va a ocurrir antes que llegue el Mashiach; la época mesiánica propiamente, y la época post-mesiánica. De este tema hemos dado, pues como aquí se ven, unas 10 conferencias por lo menos, y hoy nos vamos a concentrar en el aspecto de la premesiánico. ¿Qué quiere decir? La Torá dijo qué serie de signos o eventos históricos que ocurran que ayudan a entender que está cerca de la época, o probablemente cerca de la época mesiánica. Y uno es el que tiene que ver con nosotros, con nuestro tema, las enfermedades en la época premesiánica. Una vez que quede claro, y prefiero decirlo más de una vez, tal vez todavía no es el momento, pero si me vaya a olvidar, prefiero decirlo 2 o 3 veces en vez de ni una. Cuando hablemos o tratemos de mostrar que estos son signos ya vaticinados o presagiados entre la gran colección de signos que dio la Torá, de eventos históricos para reconocer que ya está uno cerca de llegar al Mashiach, en ningún momento pretendemos decir ni que es seguro ni que hay una fecha. Es nada más una serie de signos que aumentan la probabilidad de comprender que estamos más cerca y que quizás con un esfuerzo adicional todavía podamos acercarlo más. Pero en ningún momento pretendo decir que hay certeza absoluta, y menos aún que hay una fecha definida. La Torá habla mucho de la llegada. Básicamente dice de 2 formas. Puede ser en lo que se llama en su plazo final, o puede ser adelantado. Quiere decir, Hashem, desde que creó el mundo, hace 5.780 años, puso una fecha, definió una fecha que dijo, pase lo que pase, no pasa de esa fecha hasta que llegue el Mashiach, el Redentor. Pero puede ocurrir que uno lo adelante. Entonces, hay 2 escenarios posibles: adelantado o en su plazo final. ¿De qué depende y cuáles son las diferencias brevemente esquematizadas? Si Am Israel en forma colectiva hace Teshuvah, retorna en forma masiva, multitudinaria hacia Hashem, merecemos que hacia adelante la llegada del Mashiach. Si no, va a llegar hasta su plazo final. Bueno, dice
dice, pues igual va a venir. No, hay muchas diferencias. Uno es adelantado y otro es en su plazo final. Si es adelantado, va a llegar con milagros. Si no, va a llegar sin milagros. Si es adelantado, va a llegar el Mashiach como un rey con honores. Y si no, va a ser, lo aleno. Si no hacemos Teshuvah y no es adelantado, el otro escenario es con sufrimientos que nadie quiere y esperamos que nunca. Si es adelantado, llega repentinamente, en el momento en que se inclinó la balanza, ya ella merece esa redención tan esperada, de repente. Y si no, es paulatino, un proceso de depuración, una serie de sucesos no muy fáciles ni agradables, quizás paulatinamente. Obviamente todos queremos que llegue adelantado para que en cualquier momento, pero si es en su plazo final, solo hay tiempos más propicios. Si es adelantado por Teshuvah, llega sin que lo preceda Eliyahu Anabí, no tiene que venir a anunciarlo, pero si es en su plazo final, va a llegar primero Eliyahu Anabí a decir la proximidad. Y el tema que nos ocupa, si es adelantado, es sin signos premonitorios. Ahorita explico más. Si es que lo hicimos Teshuvah, es en un plazo final. Y es ahí donde hay una serie de signos que la Torah describió. Cuando veas que ocurra esto y esto y esto y esto, es señal que son los signos que hablan de la proximidad o la inminencia de la llegada del Mashiach. Entonces, las enfermedades de la época premesiánica, ¿a qué se refieren? Es uno de los 70 signos, 70, 80 signos que la Torah mencionó de sucesos que van a ocurrir o para definir la época premesiánica. Son con signos. Por último, si llega con Teshuvah, va a llegar en forma sin duda para identificarlo. Si llega sin Teshuvah, va a haber dudas, si será, no será, será falso Mesías, será verdadero. Como ven, no vamos a entrar en detalles en describir estos dos escenarios, pero es obvio que todos queremos hacer Teshuvah y que llegue adelantado, con milagros, con honor, etc., sin sufrimiento. Ok, si es así, dentro del esquema de esta conferencia, los signos premonitorios a los que vamos a aludir son los que están en esta categoría. Si no hay Teshuvah, cuando se aproxima el plazo final, Hashem nos describió cómo va a ser esa época y dio como 70 signos. Hoy nada más vamos a hablar de 1, 2 o a lo mucho 3 signos. Y esta es la cita principal, que la presentamos en forma de introducción y luego al final, junto con otras citas afines, la vamos a volver a repetir. Entonces dice el Zohar, uno de los libros de la literatura clásica del judaísmo, siempre en letras azules la referencia bibliográfica, dice, Samuch el Zohar está escrito en arameo, igual que casi todo el Talmud, etc., pero se parece mucho al hebreo. Próximo a los días del Mashiach, van a ocurrir una serie de circunstancias. Entre ellas, van a dominar al mundo enfermedades malas. Y se van a renovar nuevos tipos de enfermedades, una tras la otra. Entonces nos habla del concepto de enfermedades malas, nos habla del concepto de renovar una tras otra nuevas, quizás. En este caso es fácil, el nuevo coronavirus, una nueva, una tras otra, nueva, daba tarda, una tras la otra. ¿Para qué? ¿Y qué más dice esa cita? Y el pueblo de Israel van a estar en angustia. Pero finalmente van a recibir al reinado santo, elevado, o sea, del Mashiach, y se va a anular el dominio de las naciones sobre el pueblo de Israel. O sea, es un presagio de la llegada del Mashiach. Pues ya dijo que no es fácil. El pueblo de Israel puede estar en sufrimiento. Ahorita el mundo entero está en sufrimiento. Y por supuesto que también el pueblo de Israel está en sufrimiento. Tanto en Israel mismo como en el resto del mundo. Por decir tan solo Estados Unidos, que ya ha sido las noticias los últimos 2-3 días. En Estados Unidos el número de el incremento de casos es tremendo y muchos de ellos se han afectado a Yehudim en diferentes ciudades. Pero cuando dijimos que se van a renovar nuevos tipos de enfermedades una tras otra,
Que no crean que todavía hay más, yo creo que ya es la última, ¿verdad? Cáncer, el incremento y la diversidad de los tipos de cáncer, una verdadera pandemia. El SIDA, hace unos, ¿qué será?, 30, 40 años, creíamos, hoy sigue sin cura propiamente, pero sigue siendo una epidemia tremenda. El anthrax, el SARS número 1, la influenza aviaria, la influenza porcina, el ébola, el Zika y ahora el coronavirus. Cada una y una la podremos analizar y no lo vamos a hacer ahora. Tienen las características de ser enfermedades malas y nuevas o novedosas por lo menos. Y anthrax, ya no se acuerdan, yo voy a ser muy breve, en septiembre de 2001 hubo un pánico mundial, se empezaron a mandar como hubo muertos, cartas, las famosas cartas que mandaban con polvo de anthrax, como un arma biológica, lesiones cutáneas de anthrax o de otro tipo, etcétera. 13 países del mundo tienen o tenían armas biológicas como el anthrax, publicado en el Journal of American Medical Association, etcétera. No voy a entrar en detalles, estamos hablando de historia. Lo único que quiero decir es que hay enfermedades que se han ido renovando y, por ejemplo, si 50 kilos de bacilo de anthrax se liberaran, matarían a 250,000 personas, se enfermarían y etcétera. Cifras que no es nuestro tema. Anthrax. Luego el SIDA, o antes o después, el SIDA, una verdadera pandemia. Por decir un ejemplo nada más para ver la gravedad, Zambia, un país en África, la expectativa de vida, el promedio de vida es 33 años. En los países la expectativa de vida es 60, 70, 75 años. Ahí, ¿por qué? Por las epidemias que hay, enfermedades malas. En medicina, ¿cómo se llama el cáncer? Enfermedad maligna, enfermedades malas, malignas, nuevas, o nuevos tipos, o gran variedad y gran dispersión, etcétera. O el SARS que hubo hace 15 años, que cuando uno veía las noticias del SARS número 1 que había empezó en China, uno decía, ¿qué? La gente andando en las calles con cubrebocas, estos otros artículos, uno decía, ¿qué? 6,000 casos de 478 muertes, uno se asustaba y con justa razón, empezó en China, luego se infundió, era igual, signos respiratorios, luego se distribuyó entre 28 países, aquí y allá, pero hoy por hoy, yo no veía estas imágenes preparándose para visitar a sus pacientes con SARS. Ahora no los dejan ni visitar. ¿Quién va a dejar visitar? O visitas a control remoto por cámaras, o se saludaban por las ventanas, o pacientes encarcelados. Estamos hablando de hace 15 años. Y ahorita, ¿qué son las escenas más cotidianas, las más sencillas, las más, ya no nos llaman a desinfectar autobuses, supermercados vacíos, tomarle temperatura con termómetros infrarrojos en la calle, estoy hablando de historia, 15 años, se renuevan enfermedades, calles y lugares icónicos vacíos, hoy prácticamente todo el mundo está así, en aquel entonces era casi solamente en China, etcétera. Hoy hoy llegamos finalmente y tristemente al tema de hoy, que es el COVID-19, o sea, SARS-2, todos los sinónimos que dijimos antes. Obviamente voy a hacer un esfuerzo de no hablar como noticiero, ustedes saben más noticias. Son fáciles de acceder a las noticias y la gente con justa razón está pegada a las fuentes noticiosas, así que vamos a entrar, pero finalmente llegó el COVID-19. El COVID-19 y imágenes que al principio veíamos de China, ahorita ¿qué? El mundo entero, prácticamente el mundo entero, 2/3 o 3/4 de los países del mundo ya tienen casos de coronavirus y tristemente también llegó a Israel, pese a haber sido el país más drástico y previsor y medidas las más intensas de todo el mundo, y aún así también ya hay cientos de casos de pacientes contagiados, etc. Hay el concepto de 3 escenarios, o sea, 3 etapas de la epidemia. Etapa 1, importación del virus, por ejemplo. Lo que se quiere decir o se ha dicho sobre México, que todos los casos son importados, puedes rastrearlos a Italia, a Francia, a España, de dónde vinieron,
Y raro el que se contagió aquí, pero ¿quién se contagió del importado? Y entonces las medidas de la etapa 1 son X menos estrictas que la etapa 2, que es la dispersión comunitaria. Que es la dispersión comunitaria que ya no son casos importados, ya no sabes de quién se contagió. En la etapa 3 lo leen miles de casos y ya ni siguen investigando de quién se contagió, ya da lo mismo, porque ya, etc. México insiste, y seguramente tiene la razón, que estamos en etapa 1, pero nosotros sabemos, por ejemplo, hoy se difundió un videoclip de un Yudiche Yevari aquí en México, que dice que recién ayer lo diagnosticaron, y el que enfatiza que no llegó de viaje, que no estuvo en contacto con nadie identificado, etc. Entonces sería el caso típico de ¿qué? De dispersión comunitaria, o sea, etapa 2. Quiere decir, muchísimos países en el mundo ya están en etapa 2 y algunos en etapa 3. China, Italia, Francia, Irán, Inglaterra, España, principalmente, están indudablemente en etapa 3. Ojalá que no avancemos, pero depende de nosotros, de las medidas intensas que tomemos en disminuir las posibilidades de eso, mismas que explicamos ampliamente en la conferencia de la semana pasada. Entonces, si fuera esto la verdad, igual tenemos que tener mucho cuidado. Y si fuera esto la verdad, entonces, con mucho más motivo. La base del concepto es que la persona al respirar, al toser, al estornudar, saca una nube de partículas de saliva, y esas partículas de saliva tienen restos del virus y es altamente contagioso. Entonces uno dice, oye, mira, se lava las manos, no toca, no saluda de mano, no, yo la verdad tomo mis precauciones, seguramente ustedes toman más que yo, pero oye, eres un germófobo, tienes fobia a los gérmenes. No es fobia a los gérmenes, es una actitud totalmente de precaución, no es una ilusión, no es, como dijo la OMS en una de sus declaraciones que hizo hace todavía 1 o 2 semanas, no recuerdo, dijo, esto no es un simulacro, esto ya es la realidad. Cualquiera de ustedes recordarán que el 19 de septiembre se hace simulacro de temblor, o simulacro de incendio, cómo escaparse, cómo hacer, etc. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud y los países hacían durante décadas simulacros para la enfermedad X. ¿Qué es X? Si llegara una enfermedad nueva de transmisión amplia, etc. ¿Cómo hacer simulacro para tratar de contener y mitigar la difusión de esa epidemia? Y ahorita, ¿qué dijo la OMS? Lo que hoy ya lo sabemos, pero todavía hace 2 semanas lo dijo desesperado. Esto no es un simulacro, ya estamos viviendo la realidad. Entonces, nadie se llama germófobo. Algunos, con perdón de ustedes, se llaman, voy a usar un término sencillo, inocentes, ilusos, descuidados. Pero germófobos no hay. Hay cautelosos. Por ejemplo, Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, Jacob Litzman, ministro de Salud de Israel, y otro que es otro de los más altos jerarcas de salubridad en Israel. Entonces no están haciendo show, le están enseñando al mundo cómo es el saludo, manos libres, el saludo namaste de los hindúes. Otros videos que ya habrán ustedes visto con el saludo chino. ¿Cómo se saluda el saludo chino? No, se para uno frente al otro y en vez de darle la mano, ¿entiendes? Yo creí que no le hacía falta enseñarlos, tengo el video si quieren. Te paras y entonces das como una patadita con tu pie derecho y chocas con tu zapato desde el pie derecho, y si lo quieres mucho, luego apoyas el otro pie, no te vayas a caer, y le das con él izquierdo. Y si de plano lo quieres mucho, pues le das la tercera patada, pero con uno alcanza. Entonces, saludo chino, saludo hindú. ¿Qué quiere decir? Manos libres. Por lo menos el saludo de codo. Pero reconozco que es sumamente difícil acostumbrarse y cambiar hábitos.
Y ya recuerdan ustedes, Angela Merkel, el día que debutó las medidas extremas en Alemania, entró ella a la junta del gabinete y le hace así al vicepresidente. Y le hace así. Y ella dice, perdón. O el primer ministro de ¿cómo se llama? Holanda, que también ya están en una epidemia severa en Holanda, lo Alenu, entonces salió y junto con el ministro de salud, no sé quién, y entonces está diciendo que hay que tener mucho cuidado, que si quieren hacerse el beso del pie, es el saludo chino que les acabo de explicar, o por lo menos golpearse un codo contra el otro, lo que quieran, pero no las manos, está muy fuerte la epidemia. Acabó su discurso y le hace así, ¿a quién? Le extiende la mano al ministro de salud delante de todos. Tengo los videos, yo sé que hoy por hoy todos ustedes han visto más videos que yo con los medios. Y entonces, pero el otro no le da la mano y dice, le hace así, sí, perdón, sí. O otro video que también hizo mucho escándalo, donde otro está hablando, no sé quién, Los Ángeles, no me acuerdo quién, que hay que tener mucho cuidado y no hay que tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca, como explicamos la semana pasada, con amplitud, todo eso, y es muy importante, está diciendo, y él está leyendo su discurso. No todos son muy hábiles para hablar sin papeles. Está leyendo su discurso, le da vuelta a la hoja, hace así para pegarse la hoja y darle vuelta. Acá, ¿para qué cuento? No son chistes, son para entender que reconocemos y entendemos que es muy difícil. Es muy difícil. Pero la urgencia es tal que aunque de vez en cuando nos equivoquemos, ojalá no nos equivoquemos, pero o sea, la persona en promedio se toca 23 veces cada hora la cara. Yo siempre he tratado de ser consciente, pero tú ya te la tocaste, ya te faltan 22. Pero no, ahorita tenemos que tratar de llegar a cero. Yo la verdad últimamente tengo conciencia, no puedo decir permanente, pero yo a veces les puedo decir al final de una clase, pues decir, hablé una hora, que no me toqué ni una vez. Y a veces me descuidé y por la concentración de estar hablando me toqué una vez. Pero sé cuántas veces me toqué la cara en una hora. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que aspirar a tener no estamos en un juego, estamos hablando de cosas muy serias. A veces son como son. Pues sí, yo no lo dudo. Pero esto no lo decimos para preocuparnos, lo decimos para ocuparnos. Lo correcto no es preocuparse, o sea, es prepararse para ocuparse, tomar acciones. No podemos seguir así. No el miedo que paraliza y afecta el sistema inmunológico y que te deja paralizado, sino el miedo que te inspira a entender, a concientizarte, a sensibilizarte, a motivarte a tomar acciones. Después de todo, esta situación, esta epidemia, ha sido un golpe al ego médico. El médico, y lo digo con vergüenza, los médicos muchas veces nos sentimos como la élite intelectual, la élite, yo curo, yo tengo a mi alcance el poder, el creer que el siglo XXI la medicina avanzó hasta tal grado de poder controlar todo. Y las grandes potencias, casi sin excepción, están que en Estados Unidos ya rebasaron miles de muertos, miles de contagiados, ya rebasaron 100 muertos, en la capital de Estados Unidos más de 50 muertos, o sea, cosas que uno no puede creer. Países que son potencias mundiales, potencias nucleares, potencias económicas, potencias tecnológicas y potencias médicas, y que están totalmente amarrados de manos, totalmente nulificados, y a veces es nada más, lo único que aspiran es poder mitigar el número de casos, poder contener o posponer con sus ventajas, etc. Entonces no es fácil, es un golpe al ego médico, es un golpe al cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? La tendencia a valorizar demasiado las nociones científicas. ¿Y qué es lo malo si tú le das valor extremo a las nociones científicas? ¿Que crees que mi fuerza, mi poderío, yo dependo de mi fuerza, mi poderío? Eso nos hace sentir que no podemos poner confianza ni en la ultra tecnología, las ultrapotencias económicas, etcétera, etcétera, todo el mundo desmoronándose, toda la tecnología médica insuficiente. Y entonces, ¿qué hace? Eso es un
dentro de la tristeza de esto. ¿Cuál es la ventaja? Que volteamos a ver a la fuerza superior, al único todopoderoso, que Él, si Él quiere, en un instante puede cambiar el destino. La verdad es que hay cosas visibles a simple vista. La punta de una aguja, ¿la puedes ver a simple vista? Sí. En la punta de una aguja caben 100 células de 10 micras. Hay 1 metro, la milésima parte de 1 metro es 1 milímetro, la milésima parte de 1 milímetro es una micra. Las células en promedio tienen 10 micras, pero los virus son mucho más chicos que las bacterias. Son más o menos, esta es una micrografía tomada, esta es verdad, sin colores y sin retoques, con el microscopio electrónico, y aquí se ve el virus, tiene más o menos 100 nanómetros, o sea, ya no sabemos ni qué son esas, o sea, milímetro, metro, milímetro, la milésima parte del milímetro es la micra, la milésima parte es nanómetro, o sea, no tenemos idea, algo, y entonces uno dice, algo tan pequeño, pequeñísimo, y puede tener de cabeza al mundo entero. Que es algo invisible y tener de cabeza al mundo entero. Entendemos nuestra poca fuerza, nuestra validez, nuestra debilidad ante la fuerza única y total de Hashem. Solo de Él depende. Claro, nuestras medidas, ¿no? Todas las acciones que hagamos, pero el que puede cambiar el destino, el único que lo puede cambiar es Hashem. Vamos a otra parte. Sí, por supuesto. Vamos a otra parte de la conferencia. En otras ocasiones hemos explicado en forma amplia el concepto de que la Torah dio profecías tanto en forma textual, uno lee de corrido, sabe, uno lee el hebreo, o ve la Biblia traducida, el Talmud traducido, el Zohar traducido, y uno puede leer lo que ahí dice. Eso se llaman profecías textuales, predicciones, descripciones de sucesos a futuro. Pero hay otro gran grupo de profecías que están encriptadas, escondidas, codificadas, y es lo que se llama información por salteo fijo mínimo en la Torah, en el Pentateuco, en el libro de Bereshit, en todo el Humash, en todo el Tanaj. Y entonces en otras ocasiones hemos hecho un análisis sistemático para mostrar la validez estadística, que no es un juego de letras, y explicar muchos ejemplos, porque, como dice el dicho, 2 golondrinas no hacen un verano. Uno hay el concepto de valor estadístico. Hoy en nuestro contexto nomás vamos a citar un ejemplo de salteo fijo mínimo, sin entrar en detalles de la explicación estadística matemática, sino simplemente, ni la metodología detallada, simplemente vamos a ver lo que dijo la Torah milenaria, encriptado por salteo fijo mínimo, que nos dice sobre quién, sobre el coronavirus. Entonces le digo, escribo toda la Torah en orden, borro los espacios entre una palabra y otra para que el aspecto de la información sea homogéneo, pues no revuelvo las letras, no cambio las letras. Entonces ya que tengo toda la Torah, digo a la computadora, busca por favor la palabra clave corona, por salteo fijo, que entre la Kof y la Bab, entre la Bab y la Resh, entre la Resh y la Nun y la G, hay un salteo fijo, un mismo número. Pero no le digo en qué salteo, búscala con salteo de 2, si no encontraste con salteo de 2 entre una letra y otra, con 3, si no con 3, con 4, si no con 4, con 5, así hasta que la encuentres de menos a más por primera vez. Eso se llama salteo fijo y salteo mínimo. Eso es lo que es, estadísticamente tiene un gran valor, ya se publicó hace varios años en el Statistical Science, la revista de etc. Entonces, con este método, le decimos a la computadora, busca la palabra corona. Te dice ya, con Kof, como es la forma correcta de escribirlo, de acuerdo a las reglas de transliteración de palabras latinas al hebreo, con Kof y no con Kaf. O sea, siempre no es un juego de letras. Entonces, dice corona. Entonces le preguntas, oye, ¿con qué salteo? 95. Quiere decir que en cada renglón hay 95 letras. Y si en cada renglón de esta fracción de la Torah hay 95 letras,
aquí no le estoy enseñando las 95 letras, nada más partida la tabla para que quepa, no con letras tan chiquitas. Le dice entonces entre la Kof y la Vav y la Resh que hay 95 letras. Ok, la palabra clave inicial ya la encontramos, corona. Aquí abajito, ¿qué dice? Con salteo de 2, salteo fijo mínimo en toda la Torah, corona, salteo fijo mínimo en toda la Torah, nagif. En hebreo, ¿qué es nagif? El virus. El virus de la corona. ¿Y qué dice aquí? Wuhan, el lugar donde se originó. Y luego que dice Ifrots, dos veces dice Ifrots, se expanderá, se dispersará. Y aquí una palabra menos significativa por sus, que nada más 3 letras, sin, pero también es verdad. Entonces dice, resulta que dice corona, nagif, el virus del corona, ¿dónde empieza? O el virus de, dijimos su sinónimo que es Wuhan, ubicado en dónde? En Sin, y que es Ifrots, se va a dispersar, un grado de dispersión inimaginable. Hace 2-3 meses también las personas, está ahí en China, la verdad, pobres chinos, que Hashem los cuide, pero está muy lejos, y eso no nos va a pasar, y eso no nos va a pasar, y no nos va a pasar. Pero hoy ya es una pandemia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y Freud, esa es la gravedad del asunto, su nivel de contagiosidad, su velocidad de contagiosidad, la gravedad, la morbilidad, la letalidad, etc. Entonces, la esencia del tema ya está aquí mencionado, el virus, el corona de Wuhan, China, y Freud. Y entonces, pero hay otro concepto adicional. ¿De qué está hablando aquí la Torah? Ok, desde el punto de vista estadístico, antes de dar un paso más adelante, la probabilidad que esto haya ocurrido por casualidad se calcula. Este hallazgo en particular está basado en un hallazgo del Rav Roí Cohen, pero los análisis y la ampliación de los análisis estadísticos es del Rav Ilya Ritz, uno de los mejores 10 matemáticos del mundo en su área. Aquí está su foto, es un yudí que hizo Teshuvah, un yudí ruso que hizo Teshuvah, etc. Entonces, el valor estadístico, porque siempre uno tiene que ver, y tal vez es casualidad, bueno, hay formas de calcularlo. La probabilidad que sea de casualidad que se encuentre en la palabra Nagif y Corona, y Wuhan y Sin, y China y Flot, es de 1 en 13.500. Y ese punto de vista estadístico es P, la probabilidad es 0.00074. En medicina, cuando hacemos pruebas entre un medicamento y otro para ver si este está mejor, es 0.05, ya es 0.005, 0.001, ya dices altamente significativo, y aquí es mucho menos que eso. Hasta ahí el análisis estadístico. Lo que sigue no hay forma de medirlo estadísticamente. Pero uno dice, ok, salió la palabra corona junto con Nagif, junto con Wuhan, junto con Sin, con China, junto con Ifrots, ok, qué interesante. Pero ¿de qué está hablando la Gemara? Ese es un valor adicional estadísticamente. ¿De qué está hablando la Torah en este párrafo? Eso es estadísticamente inmesurable, pero también es significativo. La palabra misma Ifrots, se dispersará. ¿De qué estaba hablando? Sí, aquí dice, qué pena que no te doy la razón. Entonces aquí dice, Yehuda tuvo unos hijos que eran Yonan y Shelah, o Pérez, los hijos de Yehuda eran así y así, Pérez, Kenan, Ubne, Pérez, y los hijos de Pérez, Yehuda, Jacob, 12 hijos, su hijo Yehuda. De Yehuda nació Onan y Shelah. Y luego nació un cuarto hijo, Pérez. Y todos sabemos muy bien de Pérez que va a salir el árbol genealógico del Mashiach. Donde dice Pérez, que es el progenitor del Mashiach, puede decir, ahí dice Ifrot, se dispersará, y ahí aparecen todos estos hallazgos. Ok, seguimos. Pues eso fue en Bereshit, ¿verdad? Correcto. Si usted quiere ser más preciso, Aleph quiere decir libro de Bereshit, Membav quiere decir capítulo 46 del libro de Bereshit, y luego Yud-Bet quiere decir versículo 12 del capítulo 46, Bereshit 46, 12, donde aparece la palabra Ifros, al lado aparece una G, al lado aparece una Vav, 95 letras
el salteo fijo mínimo, corona, etc. En Bereshit. Salteo fijo, pero no nada más el salteo fijo mínimo de Bereshit, que sí el salteo fijo mínimo de toda la Torah. O sea, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de toda la Torah, la palabra corona, en salteo fijo de menos de 95. Eso es el valor estadístico. Ok. Pero hay todo tipo de la Torah, tiene todo tipo de codificaciones y de insinuaciones de la información. Luego vamos a ver información también explícita. Ahorita estamos en la parte de información codificada. Y entonces, en el segundo libro de la Torah, el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículo de la Perashá de Bo, ahí está hablando de Pesaj. Y cuando está hablando de Pesaj, del pueblo Israel que estaba a punto de salir de Egipto, Hashem nos instruye que comamos el corbán de Pesaj, el cordero pascual, y que tiene que ser asado. Y ahí dice la Torah, alto hlum y menuná. No lo vayan a comer crudo, el cordero, ni bashem mebushal bamayim, tampoco se vayan a comer cocinado, kimtzeliesh, se lo tienen que comer asado. No entramos en la parte filosófica de los porqués. Pero la Torah explícitamente dice, no se lo pueden comer crudo ni cocinado, sino tienen que comérselo asado. Ahí viene el famoso Rashi, ahorita vamos a ver que todos lo conocen, pero vamos a ver lo que dice Levita, el Balaturi. El famoso Rashi, cuando quieres la palabra na en la Torah, no se lo coman na crudo, na nunale, la palabra na tiene varias acepciones. Aquí en este contexto, que es la acepción crudo. Pero Rashi, hace 850 años, tiene que explicar qué quiere decir na, porque es una palabra poco común. Entonces dice, Shenot salui kol tzorko, corona, cuando tienes un alimento que no está totalmente cocinado, coreo, lo llamas na. Entonces sí, está diciendo, lo llamas lo llamas corón, lo llamas a él, no. Está explicando, pero casualmente dice corona, ok, corona. Por sí mismo no sería fuerte, recobra o intensifica su fuerza cuando ves el Balaturi. El Balaturi es también aproximadamente hace unos 800 años. El Balaturi es uno de los libros más maravillosos de explicaciones de la Torah, porque su esquema es algo que no se puede imaginar, a menos que uno lo estudie. Analiza a veces palabras sui generis de la Torah, y luego analiza esa palabra sui generis, cuántas veces apareció en toda la Torah, y luego conecta conceptos entre las apariciones distantes de esa palabra y el mensaje del tema 1, tema 2, tema 3, y lo conecta. Es algo genial. El Balaturi, hace como 800 años, dice que aquí la palabra está hablando loto hlum, no comerán de ese alimento, que no lo comerán crudo ni cocinado, sino asado. Entonces dice que la palabra tojelú aparece en el Tanaj, en todos los 24 libros de la Biblia, 4 veces. Y entonces empieza a analizar la correlación en esas 4 veces que están distantes. Nada más vamos al final lo que nos concierne. Dice, y aquí está hablando, dice, no, está hablando, lotetsumi ajan nami, gatem lotetsu. Dice, hay un paso que dice que no comerán, y dice, no saldrán del Ohel Moed, no saldrán. Y luego aquí dice, no saldrán, está hablando del Corbán de Pesaj, que el Corbán de Pesaj era inmediatamente antes de salir de Egipto, que iba a venir la plaga de los primogénitos, donde Hashem advierte al pueblo y dice que no salgan de sus casas la noche de la plaga de los primogénitos, porque cada quien tiene que estar protegido en su casa. Y entonces dice el Balaturi, analizando la correlación entre estas palabras, dice de la misma forma que dice la palabra lotogelú, y dice que no salgas de tu casa, igual dice algo parecido, que no salgan de Ohel Moed, no lo analizo. Y también aparece donde dice lotetzuish mi petach beto, no saldrá una persona de la puerta de su casa. Y hay otro pasú que dice que me asfab yogeluhu, y lo dice itkash geula achona legeula rishona. Con esta última correlación está correlacionando la redención final con la redención inicial. La redención inicial es la salida de Egipto, la redención final es la llegada del Mashiach. Dice, de la misma forma que en la redención de Egipto nos dijo Hashem que no salgamos de nuestra casa para estar protegidos de la epidemia,
Dice, igual será la redención final premesiánica, que hay que estar dentro de la casa protegidos de la epidemia. ¿Y cómo lo llamó? No nomás el concepto, sino que Geulah Joná, la redención final, que es la época mesiánica. Y lo otro ya de pilón dice corona, pero eso ya es como otro tema mucho más sencillo, esto es mucho más textual y explícito. Ok, vamos a la tercera parte de la conferencia. Donald Trump, independientemente de sus creencias y filiaciones políticas, que no analizamos ahora, Donald Trump está a la cabeza del país más poderoso del mundo y al país en todos los sentidos más poderoso, económico, tecnológico, médico, etc. Y sin embargo, el mismo Estados Unidos está mostrando pruebas, evidencias de flaqueza, de impotencia, etc., como todos ustedes saben. Entonces llega Trump y dice, ¿sabes qué? God bless the USA, que Dios bendiga al pueblo de Israel, digo al pueblo americano, perdón. A nosotros también. God bless the USA, que Dios bendiga en su famosa cuenta de Twitter, que Dios bendiga, pero más explícito, sigue diciendo. Y está hablando precisamente del tema, ese mismo está hablando de cómo nuestro pueblo está afrontando el coronavirus y demás, y dice, tenemos ahorita, aparte de que anuncia todas las medidas y todos los avances, dice, as we come to our Father in prayer, tenemos que dirigirnos a nuestro Padre que está en el cielo, con rezo, tenemos que acordarnos de las palabras del Salmo 91, donde dice, Dios es mi refugio y Dios es mi fortaleza, mi Dios, yo voy a confiar en ti. Invita al mundo entero a que haga National Day of Prayer. Declaró un día nacional de rezo. Vamos a rezar, aparte de todas las medidas, vamos a rezar a quién, poner nuestra confianza en Dios. Cuando te das cuenta la nulidad o casi nulidad de las fuerzas naturales, ¿a quién recurres si eres inteligente? Recurres al Todopoderoso. Y él, como líder del mundo, también en este sentido tomó el liderazgo de inducir a la gente a poner su confianza en el show. Pero el mundo se está desmoronando en todos uno de los íconos, de los emblemas del lujo máximo, del placer máximo, concentrado, los super yates, cruceros, etc. ¿Y qué pasó? Diamond Princess, 3,000 personas ahí, de aquí a que los dejaron bajar, 3,500, 700 contagiados, y en ningún país los dejaban bajar. ¿Y cuántos otros cruceros de super lujo? ¿Qué quiere decir? La fuerza económica, la fuerza tecnológica, la fuerza médica se desmoronan. La fuerza de la búsqueda de los placeres naturales, ¿saben cuánto cuesta esos paseos? Ahorita no se los recomiendo ni de gratis, porque de aquí a que encuentran dónde los dejan bajar y cuándo, etcétera. Que si se está desmoronando todos los símbolos de no nomás ahorita la economía, vamos a ver. Irán, lo decimos con tristeza, es el archienemigo de Israel, es el archienemigo de Israel. Y ojalá Hashem se apiade de todos los seres humanos en todo el mundo, pero el archienemigo de Israel, Irán, ahorita no está haciendo problemas a Israel. Porque en Vox, yo no son mis palabras, la verdad va a parecer un poquito de chiste, pero no es chiste, ahorita no estoy haciendo chistes, es una situación dramática que estamos sufriendo el mundo entero. Y entonces en Vox hay lo que se llama darle el 1-2. ¿Ustedes saben de Vox? Ok, darle el 1-2 demoledor. Y dice Fox News, dice, a Irán le tocó el 1-2. Primero los cientos y miles de casos contagiados y muertos. Y luego la consecuencia siguiente, que fue directa o indirecta, la caída del precio del petróleo. Entonces, si toda la economía de Irán, ¿de qué depende? Del precio del petróleo, que ha caído en la forma más drástica y estrepitosa. Entonces, por un lado, un golpe a la salud, y por otro lado, un golpe ¿a qué? A su economía. Y todavía llegó el 3, yo de Vox no sé cómo sigue el 1, 2, 3. Desesperados los iraníes por la epidemia y creyéndose lo que no hay que creer, tantos mitos. O sea, no nada más hay que estudiar para aprender la información verdadera, hay que estudiar para refutarlas. Tantos mitos que dice la gente desesperada. Que si tomas alcohol
entonces te proteges o te curas del coronavirus, desesperados en Irán, porque sí que está grave la situación en Irán. Entonces empezaron a comprar ahí, alcohol y vendieron una partida de alcohol adulterado, en vez de ser etanol, alcohol etílico, les vendieron adulterado, metílico, con M, alcohol metílico, 44 muertos intoxicados por el alcohol. Entonces el 1, el 2, el 3. ¿Qué quiere decir? Es lo que dice la Gemara. En la época premesiánica van a haber sufrimientos uno seguido del otro. Un sufrimiento, otro sufrimiento, otro sufrimiento, ya no sabes ni por dónde viene. Ahora sí, como en el box, no sabe, como dijo Rubén Olivares, ¿se acuerdan cómo dijo? Me dieron muy durísimo, ¿no? Como dijo, Me dieron durísimo. No, muy durísimo. Estaba tan atolondrado que hizo una, ¿cómo se llama? Un pleonasmo. Entonces, ¿qué quiere decir? El mundo está un golpe y otro golpe en todos los sentidos. Y eso es lo que decimos todos los días en la tefilá, tenemos puesta nuestra esperanza en ti, Hashem, porque en el Lirot Merabe, Tiferet Uzah, de pronto se revele Tiferet Uzah, la gloria de tu fortaleza. Queremos ya que todo el mundo, y aquí oyendo con queremos que reconozcan y sepan todos los habitantes del mundo que la fuerza y el poderío, ¿quién es? Y entre otras dice la Virgen, todo lo que se volvieron el Ilim. El Ilim, ¿qué quiere decir? Los íconos, los poderes en quien pusiste tu confianza. Hoy no hay ídolos prácticamente, pero el Ilim se usa hasta en el hebreo moderno. El Elim del rock ¿quién es? El Elim del fútbol. ¿Qué quiere decir? Como el ídolo. Entonces, en la época premesiánica, ¿qué va a caer? Se van a ir desmoronando todos los Elilim, Karot Karetun, Letaken Olam. Cuando caigan todos los ídolos, en el sentido entre comillas, ídolos, entonces, ¿qué? Va preparando al mundo para el Letaken Olam, prepara el mundo para el Malchut Shaddai, el reinado de Hashem a través de él, Mashiach, donde el joven Basai, Krubishmeja, la frente de Leja, Korishares, todos van a voltear a ver que, al darse cuenta que no pueden poner su confianza en nada. Regresamos a la transparencia original del Zohar, donde dice, cercano a la época del Mashiach, van a dominar, la palabra es fuerte, dominar sobre el mundo, enfermedades malas sobre el mundo, y se van a renovar un tipo tras otro tipo, uno después del otro. ¿Y eso qué va a hacer? Israel va a estar en sufrimiento, inclusive el pueblo de Israel, pero finalmente va a llegar el Mashiach. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar el Mashiach, pero esto es un presagio más, es lo que dijimos y tratamos de repetir, pero hay más citas al respecto. Por ejemplo, en Shir Hashim Rabbah, el Midrash, aquí está escaneada la hoja y para más facilidad aquí está textual. No, sí, aquí está escaneada, pero escaneada se ven las letras chiquitas, si quieren. Entonces la misma, luego la checan, que no las cambien. Aquí está el mismo Midrash de Shir Hashim Rabbah, donde comenta los pesukim de Shir Hashim y dice, Iyas manam shel Israel Igael. Llegó el momento del pueblo de Israel de ser redimido. Iyas manash el malchut kutim shetikle. Llegó el momento en que el reinado de las naciones del mundo termine. Llegó el momento shemalchut shamaim shetigale, que el reinado de Dios se dé a conocer. ¿Y qué dice después? Samuch limot HaMashiach, cercano a la llegada del Mashiach, Deber Gadol Bala Olam, una gran epidemia va a venir al mundo, la Reshaim Kalim, los malvados se van a exterminar. Dice, Yanisharim, y los sobrevivientes, ¿qué quiere decir? ¿Todos se van a eliminar? No, los malvados se van a eliminar. Y los sobrevivientes, dice, sobre los sobrevivientes aplica el pasuk que dice, los sobrevivientes, ¿dónde va a estar? En Jerusalén. Como hace poco alguien desesperado, cuando ahorita todo se entiende la desesperación de mucha gente. ¿Cómo estoy aquí? Estoy en Israel, estoy en México, estoy en los caminos, estoy en los aviones, los peligros implican muchos riesgos, los caminos aquí, allá, cuarentena, todas las reglas. ¿Cómo voy a estar aquí? Le contesté, Israel es el lugar más seguro desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista espiritual.
Desde el punto de vista biológico, porque va a la vanguardia de las medidas más drásticas y en forma oportuna, no otros desesperados. Las medidas que Israel ha ido tomando, la mayoría de los países unos días, unas semanas o algunos un mes después empiezan a tomar las medidas que Israel tomó. Entonces le dije, Israel es el lugar desde el punto de vista biológico más seguro, pero también desde el punto de vista espiritual. Porque ¿qué dice? Poco antes que llegue el Mashiach va a haber una gran epidemia en el mundo y los malvados se van a eliminar y los sobrevivientes ¿dónde van a quedar? Van a quedar en Sion y en Jerusalén. Que tengamos de justo, así sea. Otra cita más, la Tosef Tentanit Perek 2, ahí escaneada y enseguida tecleada para allá. Cuando después del diluvio, la palabra diluvio tenemos que explicarla un poquitito. En hebreo se dice mabul, pero la palabra mabul, si la traduces como diluvio, es correcto. Pero si en español dijeras diluvio de agua, ¿qué te dirían? Te van a decir pleonasmo. Es porque en español la palabra diluvio ya lleva la acepción única de diluvio de agua, de lluvia intensa, etc. Pero en hebreo no. En hebreo la palabra mabul dice mabul maim. Los pesukim dicen mabul maim. Entonces, mabul maim, la palabra no es maim es agua. Mabul, ¿qué es? Mabul es como algo que arrastra, algo que arrasa, algo que revuelve, algo que... Entonces dice la Torah, Hashem prometió verlo y Yoda maim le mabul. Dijo la Hashem que no va a haber otro mabul maim. Si lo lee uno completo, en español sería feo, otro diluvio de agua. Pero la Torah dijo, no va a haber otro. Hashem prometió después del diluvio, simbolizado por el arco iris, que ya no va a mandar otra vez. Hizo un pacto con la humanidad que nunca va a haber otro diluvio. Pero como dijo el pasuk, no va a haber otro diluvio de agua, mabul. Permítanme traducir mabul, y aunque diga agua, no piensen que es pleonasmo, ya lo expliqué. Entonces dice la Torah, dice mabul shel maim ain. Hashem lo único que se comprometió es que nunca más va a haber en el mundo un mabul de agua. Aval mabul shel deber, pero un diluvio de epidemia para los idólatras en los tiempos del Mashiach sí va a haber. Una epidemia, pero no nada más epidemia, deber, epidemia. Mabul, ahorita yo creo que es la palabra más, mabul se puede traducir más, mevalvel, en hebreo mevalvel es confusión, mabul es que arrasa y confunde. El mundo está en una epidemia o en una epidemia que arrasa y confunde el mundo entero. Pues no nada más dijo deber. Epidemia, dijo mabul shel deber. Una epidemia arrasadora y que genera y siembra confusión. ¿Y eso cuándo va a ser? Limot a Mashiach. En los días del Mashiach. Yo no puedo asegurar que sea esta. Pero tenemos la esperanza que ya después de haber pasado tantas enfermedades en la historia y las recientes cáncer y sida y SARS y ébola y MERS y todas las que hemos dicho antes, tenemos la esperanza que esta sea la última. Y si tenemos el mérito, esta va a ser la última. Pero el otro aspecto, el que tú mismo mencionaste, fue de la mano, no nada más la caída del precio del petróleo, la caída de ¿qué? Toda la bolsa, toda la economía, simplemente el peso en el último mes que perdió como 25%, 20%, no hice el cálculo exacto, pero a 24. La caída de la bolsa, no vamos a hablar de... La caída del Dow, que es uno de los índices, perdió 2.900 puntos, etcétera, etcétera. Nunca, o sea, ¿qué decir nunca? Desde 1987 a la fecha no había habido una caída tan fuerte. ¿Qué decir? Ni la caída de 2008, ni la caída de no sé qué, ¿qué quiere decir? Una caída de la economía tremenda. Y ojalá uno dijera, ya tocó fondo. Alguien puede asegurar que ya tocó fondo. Y por otro lado, entonces, por un lado epidemia, por otro lado la caída tremenda de la economía del mundo. ¿Y qué dice la Torah? No va a venir Mashiach Ben David hasta que se acabe la última moneda de la bolsa. Kis es bolsa, bolsillo, el pantalón, pero Kis también es, ¿cómo se le llama? La bolsa de valores. Oh, esto está un poco insinuado, pero más explícito, dice,
Dor Sheben David va a Nut Harbe. La generación que va a llegar a Mashiach Ben David va a haber una gran pobreza, Bayoker y Abed, y la carestía, la inflación va a ser tremenda, etc. ¿Qué quiere decir? Tenemos muchos signos para abrigar esperanzas. Y más aún, lo que dice textualmente el Zohar Hadash, dice, Ba'elef HaShishi velo besofo, yabó, Ba'elef HaShishi velo besofo, yabó Abuel, en el sexto milenio, pero no al final del sexto milenio, antes del sexto milenio vendrá el Redentor. Ahorita que estamos, el sexto milenio empezó en el año 5000, en el sexto milenio, ya estamos en el 5780, pero no al final del sexto milenio, ya vamos más del 77% del sexto milenio. No estoy diciendo que es hoy, que es mañana, que es una semana, nadie lo puede saber. Miren que lo estoy diciendo, es un tiempo propicio, es un tiempo donde quizás ya cumplimos todos los prerequisitos y si nos esforzamos espiritualmente y si tomamos las medidas adecuadas, tanto espiritualmente, y hacemos teshuvah, retornamos a Hashem, en ese momento vamos, dijo el Gaón de Vilna, antes de la redención se intensificará el sufrimiento del exilio, más que todos los exilios que precedieron, y es lo que se llama Heble Mashiach, los sufrimientos premesiánicos, que como dijimos, hay dos escenarios. Y el otro escenario se puede suspender en el momento que merezcamos y que llegue en forma inmediata sin sufrimientos adicionales. Y pregunta a la Gemara textualmente, después de haber hablado de los sufrimientos que pueden ocurrir, pregunta textualmente a la Gemara, Shalut al-Midal Rabbi Elazar, le preguntaron sus alumnos a Rabbi Elazar, preguntaron, ¿qué puede hacer la persona y salvarse de los sufrimientos del Mashiach? ¿Podemos hacer algo para inmunizarnos? Claro que hay que tomar todas las medidas higiénicas estrictas, como hemos dicho, pero de punto de vista espiritual, ¿qué puedes hacer? Como por ejemplo el yudí que hoy en el videoclip que difundió dijo, yo no llegué del extranjero, yo no estuve cerca de ninguna persona, yo no hice nada que yo sepa identificar que eso me volvió vulnerable a contagiar, y dice, y ayer ayer me diagnosticaron coronavirus y ya tiene neumonía, lo aleno, es uno de los 11 casos en México de la comunidad. Entonces pregunta, ¿qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos del Mashiach? Contesta, la persona se ocupe de estudiar Torah, de cumplir la Torah y de hacer favores. Hacer favores los unos con los otros. Tantos videos que dan vueltas, por eso no se los presenté. Pero en Purim en Israel hay el concepto de Mishloach Manot, mandarle porciones, una canasta con fruta, con galletas a tu semejante como expresión de cariño. Pero en Israel ya había mucha gente aislada por algún antecedente de haber llegado de viaje, por haber estado en contacto. Entonces tú puedes ir y tocarle la puerta a uno que está así, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a dar Mishloach Manot aislado? Y ahorita y seguro se sentían un poco deprimidos de pasar Purim ahí aislados. Entonces se ve en el video como el del 301 está en el balcón y el del 201 y con una polea que le baja una canasta por el balcón. De esa forma así se puede, no estás violando las leyes de aislamiento. ¿Qué quiere decir? Gemilus Hasadim, hacernos favores unos a los otros en todos los sentidos, no nomás en ese que es un ejemplo ilustrativo. Ahorita tenemos tantas oportunidades de hacernos favores, ayudarnos los unos a los otros, tantas oportunidades de estudiar Torah, hoy con la tecnología sofisticada, que tenemos que estar aislados, tenemos que estar dispersos, tenemos que estar en concentraciones de pocas personas como ahorita, pero puedes entrar a métodos tecnológicos. Tomletmedia.com, tenemos más de 1000 conferencias ahí grabadas, disponibles, las puedes oír, las puedes descargar gratuito, etcétera, en tantas otras plataformas como la que nos está haciendo el favor, Enlace Judío, de darnos la oportunidad de dar esta clase de Torah, etcétera. Ya sobra Torah, ocúpate de estudiar Torah, ocúpate de cumplir la Torah, ocúpate de hacer favores, pero no nos podemos engañar. Bibi Netanyahu es otro gran líder del mundo. Otra vez, no importa su filiación ideológica, nadie puede negar sus habilidades de liderazgo, de comprensión, su inteligencia, sus relaciones públicas. Y los líderes, ¿cuándo tienen que tomar la palabra? ¿A la hora que les aplauden o a la hora que se necesita mostrar liderazgo?
Y entonces ha tomado liderazgo, a tomar pasos agigantados antes que otros. Y dijo, cuando fue, creo que fue ayer esta noticia, sí, fue ayer, hoy es 18, fue ayer. Dijo Netanyahu, dice, es cuestión de vida o muerte, no es juego de niños. Quédense en su casa, salgan lo menos posible, tomen todas las medidas necesarias, no se toquen boca, ojos, nariz. ¿Saben qué? No es juego de niños, es una situación real, no es el simulacro de la pandemia X, es la pandemia ya presente del coronavirus que ya se difundió, como hemos dicho. Por otro lado, es una oportunidad de estar en aislamiento. Que nadie necesite. Hay grados de aislamiento, pero todos estamos ya aislados, en cierta medida, todos estamos aislados, ahí no están sentados intercalados, distanciados, ni se diga otros que están aislados, países enteros. Entonces, disculparán que yo no sé quién sea, pero es una actriz, Julia Roberts. ¿Sí es conocida? Disculpen la ignorancia. Entonces, ¿ella qué? Entonces le tocó estar en cuarentena, y en cuarentena empezó a reflexionar, y en reflexión escribió un poema. Y en la introducción del poema, ¿qué dice? Ahorita que están así, dice, podemos hacer como hacen los judíos cuando cuidan Shabbat y lo consideran el tiempo más sagrado. Debemos considerar este tiempo un tiempo sagrado para reflexión, para introspección, para esto. Un no judío recordándonos de qué, de cuidar Shabbat. Lo mismo el Papa lo dijo, cuiden Shabbat, el Papa lo dijo. ¿Qué quiere decir? No sé a quién, pero no vi completo, Ahorita por eso, pero ¿a quién se lo dijo? No sé. Por eso, me imagino, no vi y ahorita es una oportunidad de cuidar Shabbat, es una oportunidad única. En Israel, por ejemplo, la gente, ahorita, por ejemplo, en México, ¿a dónde va a ser el Shabbat? Hacia el CDI, está cerrado. Punto cero. Punto CDI cerrado, esto cerrado, todo cerrado. Salir a la calle es un peligro. Quédate en tu casa. ¿Con quién? Con tu esposa, con tus hijos. En Israel, transporte público. Tiene 71 años Israel de independencia. Este Shabbat no va a haber transporte público. Cerrado todo, cerrado las tiendas, cerrado los teatros, cerrado los deportes, los restaurantes, las playas, los centros comerciales. Pues si es así, pues ya cuida Shabbat, ¿qué te falta? Cuida Shabbat, te la pusieron fácil, es como gol de nenita, ¿no? Han visto ustedes, te dieron el portero se cayó, no tienes que empujar la bola, ya cuida Shabbat. Eso es lo que dice la Gemara. En Israel, Migalim, el Abizhut Shabbat. El pueblo de Israel no será redimido, sino por el mérito de cuidar Shabbat. Que tengamos el Jud de cuidar Shabbat, de hacer favores, de estudiar Torah, de ayudarnos. Y hay que lavarse mucho las manos, y 20 segundos, yo ya les dije desde hace un par de semanas, ¿cómo le haces para contar los 20 segundos? 1, 2, 3, 4, no quedas en tiempo. Entonces, Shir la Malot, Esae Naile Arim, el Salmo, ¿qué número es? 121. 121, duras más o menos 20 segundos. O el Salmo 100, Mismole Toda, gracias a Hashem. Lávate 20 segundos con agua y jabón abundante. O esta otra hermosa idea, no es mía, de Rav Amos. Lávate bien las manos. Y cada vez que lo hagas, acuérdate en las manos de quién estás. Estoy en las manos de Hashem, estoy en las manos de Hashem, estoy en las manos de Hashem, estoy lavando las manos. Y es exacto lo que dice la Gemara al final, Masejet Sotah. Después de escribir ahí como 15, 20 siglos de la época premosiánica, dice, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder poner nuestra confianza ni en la inteligencia, ni en la economía, ni en los ejércitos, ni en la tecnología. En esa época nos vamos a dar cuenta que en Anu de Israel, no nada más podemos apoyarnos en quién, Hashem que está en los cielos, tomar todas las acciones pertinentes por pedirle a Hashem que por favor nos ayude, Shomar Dailet Zaroteno, que diga basta los sufrimientos universales, sufrimiento de tanta gente. Por ejemplo, hoy un judío en Israel, te corrijo, en Nueva York, su papá ya un anciano se contagió, está en terapia intensiva, está sedado, está con asistencia ventilatoria, salió en un videoclip, el hijo, por favor, entiende, justo el nafshejem, apiádense de sus almas, apiádense de su vida, tomen precauciones, justo el nafshejem, no es chiste, como dijo Bibi Netanyahu, no es un chiste, es una realidad.
Y aparte de todas las acciones, poner nuestra confianza en Hashem para que nuestras acciones tengan éxito y de eso se pare lo antes posible esta epidemia y que cobre el número menor posible de víctimas y de sufrimiento humano en todos los sentidos y de esa forma vamos a poder, pues México ya salimos en las noticias, anoche en la madrugada, ya salimos en las noticias, en las noticias de Israel, dice México, 11 personas de la comunidad judía en México están contagiados de coronavirus, etcétera, etcétera. Ya salió desde el punto de vista proporcional, de acuerdo al número de judíos, de acuerdo al número de mexicanos del país en general, es un número alto. Justo en Hashem, apiádense de sus almas, dijo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual. Eso se publicó hoy en la madrugada de México, 18 de marzo, etcétera. Obviamente todos los sabios de Israel, todos los líderes de Israel, que pidamos y rezamos y roguemos y imploremos que Hashem se apiade de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de todo nuestro país, de toda la humanidad en todos lados. Se apiade y Hashem que nos haga, cuando va a llegar, llaman del Mashiach, y cuando llega el Mashiach, dice el profeta Ishaya, se van a abrir los ojos de los ciegos y los sordos van a recuperar la audición y las personas que son cojos van a poder correr como una gacela y las personas que son mudos van a poder cantar y las personas, etcétera. El mundo ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber defectos físicos, ya no va a decir me enfermé, ya no va a haber enfermedades. Y cuando llegue el Mashiach, el mundo va a regresar a su estado de plenitud y será por el mérito, dijo Hashem, que ustedes cuiden mis mandamientos. Entonces yo les voy a hacer favores, los voy a redimir, los voy a decir Hashem y Mejá, y Hashem va a quitar de nosotros toda enfermedad y toda dolencia, etc. Y entonces Hashem Yadati, vamos a poder ver el mundo sano. Y estamos sobre todo ahorita, al final del mes de Adar, a punto de empezar, la semana que entra va a empezar el mes de Nisan, el mes de la redención, y dice, como dice la Gemara, Benisan y Galu, en el mes de Nisan salimos del exilio en Egipto, y Benisan tiene que caer, el mes de Nisan es el mes más propicio para la redención final, que sea pronto en nuestros días, que podamos contemplar con nuestros propios ojos, como Hashem regresa a Jerusalén, con gran misericordia, con la llegada de Mashiach, la construcción del Bet HaMikdash, y como dicen Teilim, entonces en ese momento, Asimalese Jokpinu, Ushonenu Binah, se va a llenar nuestra boca de risa, nuestras lenguas de canto, al llegar y ver, ahí nos emergimos, será la alegría completa, ¿verdad? Hashem Yisbaraj, que veamos pronto la llegada de Mashiach, con misericordia para todos. Muchas gracias.